Amén. Bendecimos a los hermanos y hermanas y amigos que se unen con nosotros a través de las redes en este día de acción de gracias. Feliz día de acción de gracias. Como dice mi esposa, el que coma pavo hoy, que lo coma con propósito. Porque si no le da gracias a Dios, entonces ese pavo no tiene propósito. Pero honramos al Señor por su amor y su misericordia. En este día de acción de gracias, aquí en el servicio, en la Iglesia Príncipe de Paz, Asambleas de Dios, vamos a leer una palabra. Ya aquí la leímos. Tenemos aquí una audiencia de tres, así como la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tengo a mi hija Katy Mercedes y a mi querido hermano y amigo José Velázquez, que hemos venido para agradecer a Dios, y en nombre de ustedes le hemos dado gracias a Dios y hemos orado por cada uno de ustedes, nosotros tres aquí representando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de hoy está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, los versículos 11 al 19. Y en esta palabra tenemos un mensaje de parte de Dios para este día de acción de gracias. En el nombre y para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Lucas 17, 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido limpiado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Esta palabra está ante nosotros y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que nos enseñe tus verdades. Espíritu Santo, coordina nuestras ideas y palabras y danos tu mensaje para gloria y honra de tu nombre. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. He titulado esta palabra Regreso de acción de gracias del leproso número 10. Regreso de acción de gracias del leproso número 10. En esta ocasión, el Señor Jesucristo va caminando con sus discípulos y va a Jerusalén, pero cuando va pasando entre Samaria y Galilea, tuve el privilegio de pasar por ahí. Es largo camino, hay partes del desierto donde tú ves los beduinos con sus rebaños, y hay otras partes donde hay plantíos, mucho verde, diferente tipo de producción. En ese tiempo me imagino que no habría en ese camino tanto producto como ahora.
Pero dice que entró en una aldea, en el camino entró en una aldea, y al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ustedes saben que el leproso no se podía ligar con el resto de la comunidad. Cuando sentía gente tenía que gritar leproso para que la gente no se acercara, porque es contagiosa la lepra, y entonces si se acercaban se iba a contagiar la otra persona. Por eso ellos se pararon de lejos. Eso nos habla a nosotros de que la lepra del pecado nos aleja de Dios. La lepra del pecado nos aleja de Dios. La gente que vive en pecado y que vive para pecar está alejado de Dios. Tiene que pararse de lejos. No se puede acercar a Dios. Por eso necesitamos la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, la lepra espiritual, para que podamos acercarnos a Dios. Y como estaban lejos, tuvieron que alzar la voz y gritar. Por eso hay gente que pega el grito a Dios, pero como su alma está tan lejos de Dios por la lepra del pecado, pues le es difícil recibir respuestas de Dios. Pero ellos desde lejos gritaron, alzaron la voz. Y es importante que ellos llaman a Jesús Maestro. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí vemos cómo estos leprosos se asociaron, cómo estos leprosos andaban juntos, cómo estos leprosos se acercaron juntos a Jesús y juntos gritaron a Jesús: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Mientras estás en pecado, debes reconocer a Jesús como tu Maestro. Debes llamarlo como tu Maestro, tu Señor, tu Master. Para acercarse a Dios cuando estamos en pecado, debemos reconocerlo como Maestro y ser enseñados por Él y aprender de Él. Él lo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es importante reconocer a Jesús como Maestro, Rabí. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Era costumbre y era ley que cuando un leproso sentía que había sido limpio de la lepra, que se había sanado, tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote lo examinara y lo declarara limpio. El sacerdote era como un estilo de urgent care, un estilo de clínica ambulante, donde él iba y el sacerdote miraba y le decía: ¿tú tenías lepras ahí? Bueno, pues no la tiene, está sano. Ya con esa certificación de sano, entonces iba a su familia, volvía a la comunidad. Jesús les dice a estos 10 hombres leprosos: vayan y muéstrense al sacerdote. Él no oró por ellos, Él no les puso la mano, Él no se acercó, no los ungió con aceite, Él solamente le dio una orden. Nuestro Cristo tiene poder y autoridad en la palabra. Él desde lejos puede dar la orden para que nosotros hagamos lo que debemos hacer. Ellos salieron leprosos hacia el sacerdote. Están caminando para ir a la sinagoga. Tal vez le quedaba más cerca la sinagoga de Capernaum, de donde era Pedro, y ahí entre Samaria y Galilea, posiblemente en Galilea había alguna sinagoga, o en el mismo Samaria. Ellos salen para ir a ver al sacerdote y presentarle: Jesús, nuestro Maestro, nos mandó aquí para que nos certifique como que estamos sanos y limpios. Pero cuando van caminando, ejerciendo fe, porque había que ejercer fe en la palabra de Jesús, para que estando los 10 leprosos
salir caminando de que a ver al sacerdote y todavía con la lepra. Eso es fe. Nosotros tenemos que actuar en fe, creerle a Dios, mantener nuestra seguridad y nuestra confianza en lo que Dios ha dicho. Jesús dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Pues ellos caminaron. Cuando van caminando, uno de ellos, que es samaritano, que no es judío, se mira y dice, oh, pero ya yo estoy sano, ya yo estoy limpio, pues yo no tengo que seguir para el sacerdote. Antes de ir al sacerdote, yo voy a volver. Y dice que iba glorificando a Dios a gran voz. Porque cuando uno tiene un impacto de liberación, un impacto de sanidad, un encuentro con el Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, y recibe el beneficio de la sanidad, de la limpieza, uno no puede quedarse callado. Y él iba gritando, corriendo y gritando, soy libre, soy sano. Y me imagino que diría, el Maestro Jesús me sanó y no me tocó, sino con la palabra me sanó. Y él va glorificando a Dios y dándole gloria a Dios, que es lo que estamos haciendo nosotros hoy en este día. Dándole gloria a Dios por sus milagros, dándole gloria a Dios por su misericordia, dándole gloria a Dios por su bondad, por su liberación, por su sanidad. Iba glorificando a Dios a gran voz. Cuando uno está lleno de alegría, uno sube la voz. Cuando uno está lleno de gozo, sube la voz. Cuando uno está lleno de agradecimiento, alza la voz. Y él glorificaba a Dios. Y dice que volvió y se postró rostro a tierra a los pies de Jesús. Esto es importante porque la postración implica humillación, implica adoración, implica reverencia. La postración implica yo me rindo a tus pies para darte gracias. Hay gente que no postra su mente ni su corazón ante Dios. Hay gente que no postra ningún tipo de su actitud ante Dios porque el orgullo no los deja. Pero nosotros entendemos que como este leproso número 10, tenemos que postrarnos ante Dios, humillarnos ante el Señor. Ir rostro a tierra implica, yo sé que si estoy aquí es por ti, es por tu palabra. Por eso él se postró rostro a tierra y dice que postrado rostro a tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Le daba gracias. Agradecido. Agradecido. Esa palabra yo la busqué, gracias, y es eucaristeo. Esa palabra que este hombre utiliza para darle gracias a Dios es clave y es importante. Eucaristeo, ser agradecido, es decir, activo, expresar gratitud, especialmente dar gracias antes de la comida. Agradecimiento, dar gracias. Esta palabra viene de eucaristos, agradecido, grato, satisfecho, mostrarse agradecido, ser agradecido, dar gracias, agradecer. Eso está haciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16 y verso 4, cuando dice que a Priscila y a Aquila, dice, no solo yo le doy gracias por haber arriesgado sus vidas para protegerme, sino todas las iglesias le dan gracias a Priscila y a Aquila. Entonces, Pablo está expresando agradecimiento a esta pareja, Priscila y Aquila. ¿Y por qué menciona a Priscila primero? Porque ahí en ese capítulo 16, él dice, y saludo a la iglesia que está en su casa. Entonces, ella era la pastora. Por eso él la menciona a ella primero. Entonces, nosotros en este leproso número 10, o ex leproso ahora, porque ya no es leproso nada,
Ahora está a los pies del maestro, limpio de la lepra, porque para postrarse a los pies del maestro hay que ir a la sangre primero y limpiarse del pecado. Esa lepra espiritual hay que quitarla con la sangre de Cristo. Y le daba gracias, le daba gracias. O sea, primero él venía dando glorias a Dios y luego a los pies de Jesús le da gracias. Ser agradecido en este día que se celebra el agradecimiento de los primeros peregrinos en Plymouth, que el invierno los iba a matar y los indios, los nativos les proveyeron. Ahora la víctima son los pavos, pero en ese tiempo eran las águilas. Eran águilas, porque en ese tiempo no había acceso a los pavos, pero muchas águilas. Y ellos no se murieron de hambre y de frío. Y por eso se consagró este día como acción de gracias. Y gloria a Dios que este hombre le da gracias a Dios. Y entonces Jesús, como él era extranjero, era samaritano, no era judío. Y Jesús dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Jesús se dio cuenta de que eran 10. Jesús vio a la distancia que eran 10. Y él dio la orden para que los 10 fueran limpios. Pero él dice, ¿y los 9 dónde están? Y hoy el Señor se está preguntando, ¿dónde están esos 9? Después de la pandemia, que ya ha sido controlada en su mayoría, que ya sabemos y entendemos cómo lidiar con la pandemia, hay gente que todavía no regresa a darle gracias a Dios. Y el Señor sigue preguntando, ¿y los 9 dónde están? Oh, están en el supermercado. ¿Y los 9 dónde están? Oh, están en el trabajo. ¿Y los 9 dónde están? Oh, están en su casa. O están visitando su familia. No hay tiendas. O están en la tienda. Hoy, mañana, el Black Friday. Están en la tienda. Ay, no han vuelto, no han regresado para darle gracias a Dios. Esa pregunta de Jesús se hace vigente en este día de acción de gracias, donde muchos le hemos dado prioridad a la familia, o le hemos dado prioridad a los amigos, o le hemos dado prioridad a la cocina, y no hemos sacado un tiempo para venir y darle gracias a Dios. Los 9, ¿dónde están? ¿Dónde estás tú en un día de acción de gracias? Eso es importante. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. No hubo quien volviese. El regreso, el volver a Dios, el acercarse a Dios, el volver a la congregación, no dejando la congregación como muchos tienen por costumbre, no dejando de congregarse. Es importante congregarnos, es importante apoyarnos espiritualmente el uno al otro, fortalecernos el uno al otro. Solo este extranjero y nosotros extranjeros, nosotros de ascendencia extranjera, estamos aquí en este país para darle gracias a Dios, para mantener encendida la lámpara de la fe, la lámpara del conocimiento de Dios, la lámpara del Evangelio de Jesucristo. Henos aquí extranjeros, dándole gracias al Señor. Luego Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El Señor Jesús interrumpe la acción de gracias de este hombre. El leproso número 10 es interrumpido por Jesucristo. Y Jesús le dice 3 palabras. Levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Este hombre tuvo fe primero para vociferarle al Señor. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Luego tuvo fe
para salir del frente de Jesús sin recibir más que una orden. Una orden. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y tuvo fe para salir hacia el sacerdote. Y cuando va caminando en fe hacia el sacerdote, tuvo fe para volver a dar gracias. Tuvo fe para volver a darle gracias a Dios. Tuvo fe para glorificar a Dios. Tuvo fe para postrarse a los pies de Jesús y darle gracias. Gracias por limpiarme. Gracias porque ahora limpio puedo volver a mi familia. Gracias porque ahora limpio puedo volver a trabajar. Gracias porque ahora limpio puedo volver a la comunidad. Gracias porque ahora limpio puedo volver a la sinagoga para adorar a mi Dios. Fe, tuvo fe. Y el Señor le dice, levántate. Levántate. Hay un momento cuando no es para seguir postrado dando gracias, sino para ir y actuar, ir y accionar, ir y visitar la familia, ir y ayudar a otros, ir y adorar. Hay un momento que hay que levantarse. La iglesia en este tiempo tiene que levantarse. Estamos en un tiempo peligroso, estamos en un tiempo profético, estamos en un tiempo apocalíptico, estamos en un tiempo de incertidumbre, de inseguridad, de amenazas de hambre, amenazas de escasez, amenazas de violencia, amenazas de todo tipo de enfermedad y de virus y de problemas. Pero gloria a Dios que todavía hay fe para levantarnos. Porque el Señor Jesús nos ha dicho, levántate. Y nosotros nos vamos a levantar en oración, en intercesión, en acción de gracias, en consagración, en darle glorias a Dios. Nos vamos a levantar. Levántate y vete. Si Él se levanta y se queda ahí, no vuelve a su familia. Tenía que irse. Hay un momento que hay que irse. Hay un momento que hay que levantarse e irse, dejando al Señor allí, pero llevándotelo en el corazón para ir y cumplir con tu responsabilidad social, humana y espiritual. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y esa palabra, salvado, tu fe te ha salvado, es una palabra muy importante, esa palabra salvado. Vamos a verla en el original, esta palabra, importante, salvado, sozo. Esta palabra quiere decir seguro, salvar, librar o proteger, aleluya, hacer salvo, librar, preservar, salvar, sanar. Todo eso quiere decir esa palabra. Hemos sido sanados, hemos sido librados, hemos sido preservados, salvos. Cuando nosotros nos acercamos con fe a Dios y le damos gracias, Dios reconoce y declara, la fe tuya te salvó. Cuando nosotros ejercemos fe, Dios nos declara, por tu fe, por tu confianza, por tu acercamiento a Dios, por tu obediencia a la palabra de Dios, has sido sano, salvo, librado, asegurado, protegido, guardado. Dios nos libra, nos guarda, nos protege, nos salva, nos asegura cuando nosotros, en obediencia a su palabra, id y presentaos al sacerdote, obedecieron. Es un proceso. Lo del leproso número 10 es un proceso que nos enseña a nosotros cómo nosotros podemos acercarnos a Dios un día de acción de gracias. Reconociendo el pecado, manteniéndonos de lejos. Alzando la voz, Jesús, reconociéndolo, Maestro, y pidiendo misericordia. Ten misericordia de nosotros. Luego, oyendo la voz de Jesús, id
y presentaos al sacerdote. Salir en obediencia a su palabra. Somos limpios, regresamos y volvemos a los pies del Señor, pero no volvemos callados, no volvemos mudos, volvemos glorificando a Dios, volvemos dándole gloria a Dios y honras a Dios y alabanzas a Dios, aleluya. ¿Y por qué? Porque hemos reconocido que en su palabra, en su orden, en su misericordia, en su declaración, nos ha limpiado del pecado, nos ha limpiado de la lepra del alma y ahora somos salvos. Y en esa bendición y esa victoria, como dice el original, doxazo, o sea, dándole glorias a Dios, dándole a Dios alabanza, dándole a Dios reconocimiento. Esa es la palabra. Doxazo es alabar y glorificar al Señor. Y en ese momento, Él sale corriendo, se tira a los pies de Jesús y le da gracias. Y ahí, en ese eucaristeo, dándole gracias, diciéndole estoy agradecido, gracias por limpiarme de la lepra, gracias por sanarme, gracias por libertarme, fue tu palabra, fue tu orden, fue mi obediencia a tu orden. Y Jesús le dice, la fe tuya te ha salvado. La fe que tuviste, la seguridad que tuviste, la confianza que tuviste en mi palabra te dio salvación, te dio sanidad, te dio seguridad, te dio protección. Y este hombre le da gloria a Dios. Y es importante que Jesús dice que cuando Él se acerca le está dando gloria a Dios. No le está dando gloria a un hombre, le está dando glorias a Dios. Le está agradeciendo a Dios. Le está diciendo a Dios, fue tu palabra que me sanó. Le está diciendo a Dios, yo te reconozco y te doy gracias, porque si tú no me das la orden de yo ir al sacerdote, no sería sano. Y ahora Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Cuando nosotros ejercemos fe, para pararnos, aunque sea de lejos, ante el Señor y decirle, Jesús, Maestro, ten misericordia de mí, Él nos escucha. Y cuando por fe nosotros caminamos en obediencia a lo que Él dijo, seremos sanos, seremos limpios. Y cuando nosotros, al darnos cuenta que hemos sido limpiados, librados, asegurados por la palabra de Dios, podemos glorificar a Dios como este leproso número 10, y en esa alabanza y en esa gloria regresar a los pies del Maestro y decirle gracias por tu misericordia, por tu limpieza, por tu sanidad. Es entonces cuando Jesús le dice, levántate y vete. O sea, ve y dile a los tuyos, ve y dile a tu comunidad, ve y dile a tu familia, ve y dile a tu sacerdote en la sinagoga, ve y dile al pueblo lo que Dios ha hecho contigo. Y diles que la fe tuya en mi palabra fue lo que te dio sanidad. Aleluya, fue lo que te dio victoria, fue lo que te aseguró, fue lo que te liberó. Amén. Y Jesús le da la orden, vete, tu fe te ha salvado. Y gloria a Dios porque Jesucristo hizo esta declaración. Gloria a Dios porque Jesucristo reconoce la fe del hombre. Él reconoce la fe del hombre. Por eso en este capítulo 17 de Lucas, del 11 al 19, Jesús nos da una lección poderosa. Porque Él le está diciendo a este hombre, la fe tuya, siendo leproso, tuviste fe para clamar, tuviste fe para obedecer, tuviste fe para glorificar a Dios y volver, y tuviste fe para dar gracias. Que Dios nos ayude a vivir ese proceso desde la lepra a la liberación, desde el pecado a la sanidad. Amén. De acercarnos a Dios y recibir del Señor esa palabra de reconocimiento. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esa fe que ejerció el leproso número 10, la estamos ejerciendo nosotros. Ahora somos 4. Y ahora llegó la hermana Karen. Aleluya. Gloria a Dios, somos 4.
como los 4 evangelios, como los 4 ángulos de la tierra. Y aquí estamos dándole gracias a Dios. A nombre de ustedes, estamos aquí en el templo dándole gracias al Dios que nos ha alcanzado. Y por fe le estamos diciendo a Él: tú me sanaste, tú me libraste, tú me diste vida, por tu palabra he sido limpiado, aquí estoy para darte gracias. Que Dios nos ayude a oír la voz de Jesús que nos dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esa fe que hemos ejercido para desafiar el frío de la mañana y venir al templo para agradecerle a Dios y así comer pavo con propósito. Así que si usted está en su casa y usted todavía no le ha dicho gracias a Dios, no se come ese pavo sin usted primero darle gracias a Dios para que su pavo tenga propósito. Dele gracias a Dios, dele glorias a Dios. Póstrese ante Dios y dígale: Señor, te agradezco por la vida, por la familia, por este día. Vamos a estar en pie y darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te honramos, te glorificamos, te bendecimos por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque este leproso número 10 volvió a dar glorias y alabanza y reconocimiento y gracias a Dios. Reconoció a Dios en Jesucristo. Reconoció a Dios en ese maestro de Belén de Galilea, de Nazaret. Gracias, Señor, porque podemos hoy nosotros representar a tu iglesia y a tu pueblo. Y como somos 4, Señor, de los 4 ángulos de la tierra, de los 4 elementos de la existencia, de los 4 evangelios, nosotros sacamos un grito de agradecimiento para darte gloria y honra y alabanza. Aleluya, y reconocer que solamente en tu palabra hemos podido ser limpiados. Solo tu palabra nos ha quitado la lepra del pecado. Gracias, Señor, y nos postramos ante tus pies para adorarte, para bendecirte, para glorificarte y darte gracias. Gracias por el testimonio del leproso número 10, que volvió agradecido a honrarte, a bendecirte. Nosotros, Señor, a nombre nuestro, a nombre de nuestra familia, a nombre de nuestra congregación, a nombre de nuestra comunidad, a nombre de nuestra nación, a nombre de nuestro planeta, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu sanidad. Gracias por tu salvación. Recibe la alabanza, recibe la gloria y recibe la honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a despedirnos con nuestra proclama de despedida. Y así nos despedimos de nuestros hermanos que están en línea. En mi boca está el poder. En mi boca está el poder. De la vida y de la muerte. La vida de la muerte. Hablaré palabras de vida. Hablaré palabras de vida. Y no de muerte. Y no de muerte. De salud. De salud. Y no de enfermedad. Y no de enfermedad. De riqueza. De riqueza. Y no de pobreza. Y no de pobreza. De bendición. De bendición. Y no de maldición. Y no de maldición. Porque en mi boca Porque en mi boca hay un milagro. hay un milagro. Y el pueblo bendecido dice: Amén. bendiciones, bendiciones, mi gente. Feliz día de acción.